Bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Volutio. Hoy vamos a hablar de automatización de operaciones en la nube. Para ello contamos con David Navarro, que es, Hola. pues ya le conocéis, ha participado en otras ediciones de TechFlow hablando de monitorización avanzada en la nube. Y vamos a hablar de conceptos, aparte de la automatización, conceptos como IOPS, incluso hablaremos de NOOPS, que es un tema, yo creo que bastante interesante, ¿no? y que en muchas mesas de conversación con los clientes va apareciendo, ¿no? Por centrar un poco el tiro, David, ¿qué sería IOPS para ti, ¿no? Y por qué es, cada vez más importante, ¿no? A la hora de abordar las operaciones de servicios en la nube? Pues claro, IOPS ahora es un concepto que está muy en boca de todos los operadores de IT y de los CIOs. Consiste básicamente en aprovechar las capacidades que tiene el Machine Learning y la inteligencia artificial pues para poder ser más ágiles y utilizarlas en las operaciones de la infraestructura IT, incluso en el desarrollo y el mantenimiento de todo lo que es la operación de la infraestructura y de los servicios IT. Entonces, en ese contexto, claro, el Machine Learning ha supuesto pues, un espaldarazo tremendo dentro de lo que son las operaciones en la nube, porque la complejidad es mucho mayor que en la arquitectura tradicional en el on-premise y claro, se genera muchísima más cantidad de datos y la agilidad de las operaciones es muchísimo mayor, con lo cual pues es imprescindible que este tipo de herramientas, que afortunadamente ya están bastante desarrolladas, pues ayudan a recoger esa cantidad de información, hacer correlaciones complejas y poder dar pues una operación automatizada que facilita mucho la vida a lo que son los operadores de sistemas hoy día. Uh-huh. Siempre que lees sobre IOPS, ¿no? Al final es pues un ecosistema bastante complejo, ¿no? Porque ataca, pues la autorreacción, el autodiagnóstico, ¿no? Al final, cuando estás automatizando, siempre tienes que tener cierto cuidado, ¿no? Para evitar automatizar el error, ¿no? Porque puedes cometer un error muchas más veces, ¿no? Con mucho más volumen, ¿no? ¿Qué consideraciones serían, un poco en tu opinión, ¿no? O bajo tu perspectiva, ¿no? Las que deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar con garantías pues una estrategia IOPS? Claro, pues ahí fundamental es, como nos vamos a basar en herramientas de Machine Learning, la calidad del dato es primordial. O sea, el tener muy claro cuál es la fuente de datos que vamos a obtener, el poder hacer una buena depuración de esos datos para poder proporcionárselos al LLM o la herramienta de correlación que corresponda, es básica para luego pues, poder tener una mejor calidad dentro del diagnóstico y no tener falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Luego, por otro lado, pues tener también una buena arquitectura de monitorización de eventos acoplada a, esa, eh, a esos sistemas de aprendizaje, pues ya te dan pues, una gran calidad para poder hacer una operación con IOPS en condiciones. Uh-huh. Hablando un poco de herramientas, ¿cuál sería un poco el ecosistema, ¿no? o el framework, así de manera abierta, ¿no? Que tendríamos que considerar, ¿no? A la hora de empezar a plantearnos una implementación de este estilo? Pues dentro de lo que es la automatización de las operaciones en las infraestructuras en la nube, pues las herramientas que hoy día están en boca de todo el mundo y son las que más se utilizan son las herramientas derivadas de lo que es una operación GitOps o CICD, pues como pueden ser pues para lo que es la construcción de infraestructura Terraform, básicamente lo que es el despliegue y la construcción de infraestructura, para luego lo que sería probablemente la configuración y el fine tuning de esa infraestructura y luego lo que es el acoplamiento con aplicaciones y con configuración avanzada que utilizaríamos herramientas como Ansible, pero bueno, también estarían dentro de ese ecosistema pues herramientas de monitoring como pueda ser Prometheus, Grafana, herramientas de despliegue como puedan ser Argo CD, ¿vale? Para todo el tema de poder una implementación que esté dentro del flujo del pipeline, pues poder llevarla a diferentes despliegues, ¿no? Pues eso sería un poco hoy día dentro de lo que es el ecosistema, ¿no? Uh-huh.
Sí veo que en general, ¿no? Tienen una fuerte componente open source, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Y con un soporte Sí, muy fuerte de la comunidad también, ¿no? total, total. La mayoría de todos estos proyectos han surgido de proyectos de comunidad y luego ya pues fabricantes, como han podido ser Red Hat, pues han utilizado ese proyecto de comunidad y han desarrollado sobre eso un producto pues, sólido, con soporte, pues, para dar un soporte avanzado a los clientes, ¿no? Claro, hablando un poco, ¿no? De ese soporte a la comunidad, ¿no? Que al final hay bastante conocimiento, ¿no? Yo creo pues en el mercado también, ¿no? Un poco qué habilidades, ¿no? Si estás construyendo un equipo especializado en automatización, ¿no? Quizás una oficina técnica, ¿no? De automatización en tu organización, ¿cuáles serían un poco las habilidades específicas que deben buscar estas organizaciones, ¿no? Para crear ese equipo, ¿no? De una manera completa, ¿no? Ujú. Bueno, pues a ver, básicamente las oficinas de automatización se suelen nutrir de dos ejes principales, ¿no? El primer eje es pues un poco el perfil de un desarrollador o personas que han pasado por esa parte de desarrollo, SREs, gente que tiene pues ya una cultura de poder desplegar, eh, desplegar cargas en los entornos objetivo y que además pues, se manejan bien pues, programando. Básicamente, pues, ¿qué lenguajes de programación suelen utilizar? Suelen utilizar mucho Python, lenguajes scripting, tal vez ciertos lenguajes de frontend, tipo JavaScript, por ejemplo, ¿no? Luego también, personas que hayan tenido experiencia en operaciones de IT y además con pues, ciertas capacidades pues, de poder haber hecho fixing pues, de ciertos despliegues hechos, ¿no? Dentro de ese entorno, ¿no? Pues gente que se haya podido manejar también en entrega, pues habiendo manejado pipelines en CI/CD. Ese es un poco el tipo de personal que está cualificado pues, para esa parte, ¿no? Teniendo en cuenta que todos deben tener pues, un baño de lo que es pues, la seguridad, en lo que es la construcción de infraestructura y tal, ¿no? Un poco sería un poco es Ujú. el perfil típico. Ok. Estaba pensando, ¿no? Ahora mientras hablaba, ¿no? Que al final, bueno, pues muchos de nuestros clientes son grandes corporaciones, ¿no? Son, bueno, su aproximación es, digamos, enterprise, ¿no? Es de volumen, es de escala, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Cómo quizá, ¿no? Se puede aprovechar precisamente, ¿no? Estas capacidades de automatización en entornos más orientados a contenedores, Kubernetes, ¿no? Que es un poco lo que nos estamos encontrando habitualmente ahora más en nuestros clientes, ¿no? Con esa perspectiva más empresarial, ¿no? Quizá plataformas más tipo OpenShift, ¿no? O Ansible Automation, ¿no? Que entra un poco a jugar con esas plataformas también de OpenShift, ¿no? Cómo ahí, ¿no? En ese tipo de entornos grandes, ¿no? Más de corte empresarial, está empezando a jugar la parte de automatización o cómo nos ayuda, ¿no? De alguna manera. Claro, ahí esa parte es fundamental porque el entorno en un entorno empresarial de ese volumen, la infraestructura es muy compleja y además con el paradigma pues de los microservicios, pues la explosión de los contenedores pues hace pues un panorama bastante difícil de gobernar, ¿no? Y eso es un problema es un problema real que está ocurriendo en las organizaciones, ¿no? Entonces, para eso, pues herramientas como OpenShift pues vienen a resolver bastantes problemas y facilitan mucho la vida de todo el equipo de operación y de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pues existen ya arquitecturas tipo y herramientas que te facilitan lo que es el despliegue más automatizado y más orquestado, pues de una forma bastante más visual y con muchas más facilidades de un escalado que pueda ser pues un simple manejo de Kubernetes porque que además no tiene el propio cliente incluso que cocinárselo, ¿vale? Un poco las herramientas, sino que directamente pues te vienen ya en la caja y simplemente pues es trabajar ya sobre las herramientas que te proporcionan, ¿no? El entorno en concreto estoy pensando en Ansible Automation Platform, que, bueno, que es una plataforma de gestión en la que bueno, pues ya tienes esos blueprints ya configurados y te permite escalar mucho más fácilmente que no solamente con proyectos de comunidad, ¿no? Que es bastante más difícil. Sí, aprovechamos un poco el conocimiento de comunidad, pero a la misma vez tenemos el soporte empresarial, digamos, ¿no? Ese tipo de herramientas, Correcto. ¿no? Claro, viendo un poco esa complejidad, surge rápidamente pensar en la parte de seguridad, ¿no?
cómo se, ¿no? digamos, se compadecen, ¿no? O cómo puedes asegurar, ¿no? que estás haciendo, ¿no? ese despliegue de infraestructura de una manera ágil a la misma vez que vas cumpliendo con todos los estándares o las políticas de seguridad de tu organización, ¿no? A veces da un poco de miedo, ¿no? Hacer las cosas automáticamente, muy rápidamente, con mucha agilidad, y eso puede hacer, ¿no? que quizá los CISOs de las compañías piensen que pone en riesgo, ¿no? el cumplimiento. ¿Es así o es justo lo Yo casi, contrario? ¿No? no, yo casi lo veo al revés. O sea, Uh -huh. el embarcarse en un proyecto de automatización del despliegue de infraestructura, por ejemplo, en la nube o incluso en híbrido, pues te da una oportunidad tremenda pues para poder, primero, implementar políticas, estandarizar, que con la estandarización viene, la automatización viene de la mano de esa estandarización. Si tú estandarizas componentes, estandarizas medios de provisión de infraestructura, estandarizas frameworks para poder desplegar los desarrollos y tener un entorno estable en el que luego desarrollar, pues también esa estandarización te puede llevar a incorporar modelos de configuración de seguridad, de políticas ya embebidas dentro de ese propio desarrollo que bueno, te facilitan muchísimo esa labor y mejoran tanto la operación como la propia seguridad. Así que yo creo que en estas iniciativas los CISOs están de la mano de estas iniciativas. Uh -huh. Bueno, hemos hablado de entornos, ¿no? quizá más híbridos, ¿no? de tipo empresarial, como decíamos antes, OpenShift, por ejemplo. Pero bueno, para clientes o para organizaciones que prefieren aprovechar las capacidades nativas de la nube pública, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos o qué opciones tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de automatización, ¿no? que sean soluciones nativas de nube pública? Por aterrizar un poco el ejemplo, quizá, pues, por ejemplo, en Azure. Bueno, en Azure tenemos un panorama muy completo de herramientas y de frameworks totalmente diseñado pues, para poder desplegar y desarrollar cargas en Azure. Desde directamente el poder estructurar arquitecturas con Event Grid y arquitecturas serverless también, que ya te dejan pues, bueno, unas opciones ya muy preconfiguradas pues, para poder desplegar las cargas, hasta bueno, la utilización de frameworks como Azure DevOps que realmente tienen todo, o sea, desde lo que es la gestión de un proyecto completo, gestión automatizada de documentación, un entorno CI/CD completo y un entorno muy preconfigurado pues, para poder hacer ese despliegue CI/CD y también incluso pues, ya con complementos como pueda ser GitHub Actions, que ya está también embebido y también está muy conectado a lo que es el propio entorno de Azure, ¿no? Entonces, realmente Azure pues tiene sus propias herramientas que también no son incompatibles para nada con poder también tener entornos OpenShift dentro de Azure, pero que bueno, que realmente también con las propias herramientas nativas dentro de un entorno de Azure pues se puede trabajar perfectamente. Pues bueno, un poco para, ¿no? para seguir avanzando en este concepto de IOPS, automatización, etcétera, ¿no? Una conversación que a veces me surge, ¿no? cuando hablo con clientes es este concepto de Gartner, ¿no? que ellos llaman NoOps, ¿no? que suena un poco ciencia ficción, ¿no? Llegar a operar sin operar, ¿no? Que todo, ¿no? de alguna manera funcione solo, ¿no? y fluya, ¿no? Sin necesidad de intervención. ¿no? Para ti, ¿no? y un poco que tienes más experiencia concreta en estas cosas, ¿cómo definirías o qué sería para ti un poco este concepto de NoOps? ¿no? Y bueno, ¿cómo llegaríamos también, ¿no? desde unas operaciones más tradicionales, donde hayamos ido incorporando cierta automatización, pues a un paradigma, ¿no? de NoOps? Si es posible llegar, ¿no? en el corto o medio plazo, ¿no? Bueno, pues hombre, lo que es NoOps, a ver, yo lo veo como un concepto aspiracional, ¿no? Más que una realidad tangible, pero sí que es cierto bueno, que sí que hay pasos que se pueden dar para llegar un poco a esa idea, ¿no? El concepto es muy sencillo, no es el que desaparezcan las operaciones directamente, ¿no? Y que directamente el propio desarrollador con 4 clics ya tenga una infraestructura funcionando completamente automática y que no exista ningún operador, pero se le aproxima básicamente un poco la idea base es que exista un entorno suficientemente bien ajustado, automatizado, tanto en la provisión de la infraestructura, como en las propias reglas que rigen y que gobiernan esos propios despliegues que ya se han hecho,
con un alarmado automático que permita una autorremediación de esa propia infraestructura que se ha desplegado y que el propio desarrollador pues tenga unas herramientas de autoservicio en las que bueno, pues él directamente pues pueda hacer su desarrollo, testearlo, desplegarlo y realmente pasarlo a producción con una intervención mínima, lo cual no quiere decir que sea nula, eso sería en el aspiracional, de la parte operativa. ¿Vale? Pero nuestros clientes que estén escuchando esto dirán, pero yo estoy lejísimos de eso. O sea, ahora mismo tengo un ejército de personas todavía, ¿no? Tengo que dar muchísimo soporte operacional, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los pasos, ¿no? O cuál sería el journey, ¿no? Razonable, ¿no? Para ir avanzando hacia ese punto. Bueno, pues primero lo recomendable sería primero empezar con una buena estandarización de todos los componentes que se van a desplegar, tanto en la parte de infraestructura como una estandarización también de los frameworks de desarrollo y de los proyectos que se van a desplegar sobre esa propia infraestructura. Y ahí ya hay un gran camino en la parte de procesos que recorrer. Utilizar, una vez que está esa estandarización puesta en marcha, el utilizar GitOps y pipelines para poder ir desplegando los componentes que se van a ejecutar y se van a implantar cuando se realice ese desarrollo y se ponga tanto en las versiones, en las ramas de desarrollo como preproducción, como luego producción, y luego una monitorización y una observabilidad de los componentes que puedan retroalimentar justo con lo que hemos hablado antes de IOPS, puedan retroalimentar ese ciclo de puesta en producción, mejora y autorremediación, pues para poder hacer esas operaciones de la forma más, lo que dicen, seamless, ¿no? Y con mínima intervención. Sí, al final lo entiendo que se trata de dotar, ¿no? De esas capacidades, ¿no? O esas herramientas directamente a los equipos de desarrollo, ¿no? O sea, es un SIFLEP, ¿no? Me lo llevo todo lo que puedo hacia el desarrollo, ¿no? Para que ellos mismos de alguna manera detecten, ¿no? Pues dónde están los problemas, autorremedien la parte de infraestructura lo máximo posible, ¿no? Y le dé información al desarrollador, ¿no? Para incluso optimizar. Claro, para que ellos puedan ver exactamente, vale, dónde está el fallo o dónde puedo mejorar aquí, o si tengo un problema de performance, pues que la propia herramienta te dé esas guías e incluso te pueda hacer recomendaciones sobre ese propio desarrollo, ¿no? Como pueda ser, pues en el ejemplo de desarrollo con OpenShift, pues un Lightspeed, ¿no? Que te pueda decir, mira, pues aquí tienes este problema, he detectado esto, te puedo dar esta recomendación para que puedas implementar y a lo mejor ya con esto lo has cubierto ese fallo e incluso has mejorado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un poco cerrar ese ciclo. Sí, has citado Lightspeed, ¿no? Como una de las opciones. El uso de la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que también está entrando, yo creo, mucho, ¿no? Con mucha fuerza en esta parte de automatización y de operaciones automáticas, ¿no? Pues ya parece que es un hecho, ¿no? Con IBM Watson integrándose, ¿no? Totalmente, sí, con Ansible, etcétera. Sí, de hecho, bueno, o sea, los LLMs han cambiado completamente el paradigma de lo que es el desarrollo, tanto de la parte de desarrollo de las aplicaciones como la parte del desarrollo de la implementación de la infraestructura como código, que al fin y al cabo no deja de ser un desarrollo y van a ser, bueno, es una palanca brutal pues para poder tanto ganar en agilidad como para ganar en seguridad a la hora de implementar y poder, bueno, pues realizar todo esto de automatizar lo que es toda esta parte tanto de desarrollo como de la provisión de la infraestructura. Muy interesante. Pues bueno, mira, para terminar y volviendo un poco a algo súper concreto, ¿no? En lo que seguro que están todos nuestros clientes, ¿no? Hay una especie de pequeño debate, ¿no? Sobre Ansible, Terraform, donde usar cada una de estas herramientas, ¿no? Tradicionalmente, bueno, pues parece que, ¿no? Se solapaban en algunos elementos. Ahora sabemos que ya son primas hermanas, ¿no? Porque han sido adquiridas por el mismo papá. Por el mismo, efectivamente, por el mismo propietario, ¿no? Bajo un poco tu punto de vista, ¿no? ¿Dónde o por qué tiene sentido utilizar cada una de estas herramientas, ¿no? En este ciclo de vida que hemos comentado? Bueno, yo más bien, yo ese debate nunca lo he visto. O sea, yo realmente siempre he visto Ansible y Terraform como herramientas complementarias. Y de hecho, el movimiento que ha hecho IBM es muy inteligente en el sentido de que consigue cerrar todo el ciclo de provisión, tanto de la parte del despliegue de infraestructura como tal, con la adquisición de Terraform, como luego ya lo que tenía ya de Ansible de automatización de la configuración dentro de esa propia infraestructura desplegada, ¿no?
Entonces, en ese contexto, yo nunca les he visto como antagónicos, sino como complementarios. Y los casos de uso típicos pues son, y ya están implantados en muchas organizaciones, ¿no? Pues el tener a Terraform pues como herramienta base para hacer el despliegue de la infraestructura, lo que es la infraestructura como código tal cual. O sea, necesito pues unas instancias de, pues no sé, de un EC2 en AWS, pues te lo despliego, ¿vale?, directamente con Terraform, y luego ya con Ansible pues consigo parametrizar, configurar, añadir paquetes, añadir pues toda la parte extra, ¿no?, que va dentro de lo que es la propia máquina, ¿no?, la propia configuración. Y eso pues ahí se lleva muy bien y la verdad es que es un ciclo muy óptimo de Sí, funcionamiento. podríamos incluso verlo, ¿no?, como día 1, día 2, ¿no? Podríamos ver Exacto, en Ansible operaciones de más en día el día 1. 2, ¿no? Quizá. Correcto. Pues bueno, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante hablar contigo, ¿no? Y que compartas con nosotros tu experiencia. A ti. Ya, nos vemos en el próximo episodio de TechFlow.